tal? Qué lindo eres, mi Dios. Te podemos alabar, bendecir tu nombre. Tú eres todopoderoso, soberano sobre nuestras vidas. Y nos sometemos a esa soberanía tuya, Señor. No solo en este momento, sino en cada paso, en cada instante de nuestra vida. Nos sometemos a tu soberanía, Señor. Y por lo tanto nos sometemos a la autoridad de tu palabra. Venimos atentos, listos, preparados para lo que tú tienes para nosotros a través de el mensaje de hoy. Confiamos plenamente que proviene de ti y no queremos escuchar palabra de hombre, queremos escucharte a ti, Señor. Tú interven, tú irrumpe, Padre, para ministrar al corazón de cada uno de nosotros en esta tarde. Resuelve el corazón agitado, mi Dios. Aquellos que vienen preocupados, a lo mejor con una enfermedad, Padre, que tú envíes de tu Espíritu Santo para traer sanidad en esos cuerpos enfermos. Que tú traigas solución a los problemas, a las preocupaciones. Que tú recuerdes a nuestra mente y corazón lo que dice tu palabra. Que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Y así, Señor, sometidos a tu poder, sometidos a tu soberanía y a tu palabra, estamos atentos a lo que tienes tú que decirnos hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que tome su denle un aplauso a Dios, ya empezó. Abra su Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías está antes de Salmos. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8 en particular. Y vamos leyendo los primeros 12 versículos. ¿Está conmigo? No me deje leer a mí solito. 8, Nehemías 8, versículos 1 en adelante. Híjole, esa letra nos quedó demasiado pequeña, ¿no? Saque telescopio, pero mejor saque su Biblia. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nehemías 8:1. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban varios nombres que no quisiera ni poder nombrar. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, otra vez una serie de nombres, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios,
no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra tuya, y queremos recibir de tu Espíritu Santo la revelación. Gracias. Puede tomar su asiento. Dentro de todo lo que acabamos de leer en estos 12 versículos, precisamente el versículo 12 es el versículo de esta semana. Es el versículo clave para esta semana. Estaría bueno que pudiéramos ir practicando, ir memorizando estos versículos cada domingo. Y la temática o el título de este sermón puede tener muchas opciones. Celebremos, podemos ver que es una celebración. Si lo ligamos con el tema del año, podríamos decir renovando nuestra mente para celebrar. O también por el día particular que se ofrece el día de hoy, celebrando 41 años en la palabra de Dios. Al final de cuentas se trata de celebrar, de una celebración. Y acabamos de leer todo el contexto de nuestro versículo. Leímos desde los 11 versículos anteriores al versículo 12. Y vemos algo que desde el versículo 1 y 2 nos está hablando de todo el pueblo. De todas las edades, hombres, mujeres, ¿verdad? Nuevos, simpatizantes, personas de tiempo, de todas las edades, de todas las culturas. Está hablando de todo el pueblo. No era nada más unos cuantos. Esto a mí me llama mucho la atención. Qué bonito es poder reunirnos los domingos también, y como pueblo, todo el pueblo reunido, que podamos alrededor de la palabra de Dios tener estas reuniones como la de hoy. Todo el pueblo, todo el pueblo. Y todavía el versículo 12 nos dice que entendieron, entendido. Cuando nos metemos a lo largo de estar preparando el mensaje cada domingo, es siempre útil meter a tratar de encontrar los significados de las palabras originales. Y en el Antiguo Testamento, cuando habla de entendido, me llamaba mucho la atención que significa separar, dividir. Es como, está lo que no entiendo y lo que sí entiendo, pero cuando logro discernir, cuando logro ver la estructura de las cosas, estoy entendiendo. Pero utiliza estas como distingo, separo. Y al estar leyendo esto, me viene a la mente un pasaje que se utiliza mucho en las conferencias de pastores de enseñanza, de instrucción, que tiene una oportunidad de participar, que se encuentra precisamente en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Y me llama mucho la atención, y por eso fue porque se conecta esto, porque dice: procura, está hablándole Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero la palabra que me interesa es que dice que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra usa significa dividir, distinguir. Lo mismo que haber entendido en el Antiguo Testamento es usar. Tiene que haber una comprensión de la palabra de Dios, y que no nos dejemos llevar por lo falso. Vivimos, y lo dijimos desde el primer domingo del año, vivimos en tiempos que estamos bombardeados como iglesia de personas que aún aseveran o afirman lanzar la palabra de Dios cuando no es lo que verdaderamente significa. Debemos cuidar de no salirnos del contexto de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es precisamente ahí lo que está sucediendo. Y vamos a ver cómo de alguna forma en este pasaje nos damos cuenta que lo que sucede es que tanto los sacerdotes, que es lo que dice ahí, levitas, como hasta el gobernador, pero se estaban ayudando para interpretar, para que el pueblo pudiera comprender el significado de lo que estaban leyendo. Es un poco de lo que sucede aquí los domingos.
La intención de la predicación sí es tratar de transmitir, de ayudarles a discernir, a comprender, a entender, a dividir con más claridad los conceptos bíblicos. Pero no solo se queda ahí. Dice que iban, casi iban de uno en uno, como en grupitos. Y me recuerda lo que son los grupos pequeños en nuestra iglesia. Qué necesario es para nosotros el crecimiento adicional de reunirnos entre semana en un grupo pequeño en el que podamos explayar más los temas, que hay un líder que nos ayuda a discernir, a poder separar, dividir y decir, ahora entiendo. Y lo que el líder no entienda lo va a preguntar. Y es así, indispensable. Si no estás en un grupo pequeño, paréntesis comercial, involúcrate. Por favor, involúcrate, pregunta. Nuestros hermanos Ramón y Mercedes Velarde están al frente del ministerio de discipulado. Y si no estás en un grupo, yo te invito, haz una probadita, una cala. Estoy seguro que con que vayas a uno ya no vas a querer faltar. Aprovechemos esto, porque es lo que está sucediendo. Hay un fruto cuando nos metemos a querer comprender y cuando recibimos ayuda para comprender con mayor claridad lo que la palabra de Dios dice. No todo es entendible. Es más, dice Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces quiere decir que hay cosas que son secretas, solo le pertenecen a Él. Dice, pero las reveladas son dadas a nosotros. ¿Para qué? Para que las pongamos por obra. Se fija, ese es el punto. Ahí está una comprensión de la palabra, más claridad, y no nos dejemos llevar por lo falso. Estaba leyendo un estudio reciente que revela que las iglesias que se centran en la enseñanza bíblica, en la verdad del evangelio, en la doctrina sana, tienen un 65% más de retención en su congregación a lo largo de los años. Son estadísticas y muestra esto la importancia de edificar nuestra iglesia sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Y eso es lo que estamos leyendo aquí, el pueblo de Dios en tiempos de Nehemías hizo. Otra encuesta que le tengo para usted hoy: 76% de los cristianos que leen y estudian la Biblia con regularidad experimentan mayores niveles de satisfacción y gozo en su vida espiritual comparados con los que no lo hacen. Hay fruto, hay bendición, y es lo que estamos viendo que le está sucediendo de inmediato. ¿Sabe qué es increíble? Que cuando nos metemos a la palabra tratando de buscar la comprensión y el Espíritu Santo, porque no necesitas a fuerza al pastor. El Espíritu Santo en el creyente, si tú entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo está en ti. Él es el autor de este libro y Él es el que te puede explicar con mayor claridad. De esto se trata. Y entonces podrás experimentar mayor gozo, mayor satisfacción. Precisamente eso fue lo que pasó, de inmediato lo experimentaron. ¿Y cuántas veces nos metemos a la palabra de Dios cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, complicadas o de dudas? Leemos la palabra y algo sucede y de repente, como dice Filipenses 4, esa paz que nadie puede comprender. Y digo, ¿cómo estoy experimentando paz si la tormenta sigue ahí afuera? Ese es el punto, ¿no? Es más, cuando entendemos la palabra de Dios encontramos un verdadero gozo. El versículo 10, Nehemías 8:10 dice: no te entristezcas, porque el gozo de Dios es tu fuerza. No es tu gozo. Es difícil estar en gozo cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, pero el gozo de Dios es lo que a ti te fortalece. Esto es muy diferente. Y este mes de marzo nos encontramos, como ya lo habíamos anunciado el domingo pasado, en una nueva serie de marzo, Rompe el Molde. ¿Se acuerdan? Estamos basando toda nuestra exposición dominical desde el púlpito en el lema del año 2025, el año de la renovación, basado en Romanos 12:2. ¿Recuerdan? Rompe el molde. Y enfocaremos el día de hoy este tema hacia la celebración de poder romper ese molde del mundo. Gracias, porque nos ha dado la habilidad de no tener a fuerza que dejarnos moldear por el mundo, por la sociedad, por la cosmovisión del mundo. Es una bendición que Dios nos da. Hoy es un día de celebración. No sé cuántos están enterados, pero cumplimos 41 años como iglesia.
41 años. Hoy puedo decir, porque soy iglesia, tú también, ¿no? ¿Cuántos años tienes, mi hermano? 41. ¿Ya me quité 30? Sí. Qué increíble, 41 años de fidelidad de Dios en nuestra iglesia. Hemos visto el poder de Dios moviéndose, pruebas superadas, milagros, vidas transformadas. Sí ha habido golpes, traqueteo y caídas y lo que tú quieras, pero hemos visto pruebas superadas, hemos visto milagros, están sucediéndose milagros. ¿Sabías que estamos escuchando respuesta milagrosa al domingo que estuvimos orando por aquellos que tenían cáncer? Oye, es increíble lo que estamos viendo. Vemos ese mover, un Jonathan allá en Tailandia recuperándose de algo que se parecía imposible. Parecía así, ¿sabes qué? Ni modo, resígnate. Dios obrando milagros, y yo creo que cada uno de los que estamos aquí somos testimonios vivientes de pruebas superadas, de milagros y sobre todo de vidas transformadas, ¿verdad que sí? 41 años se dicen fácil. Y no solo es un aniversario, sino un recordatorio de cómo la palabra de Dios nos ha guiado, nos ha fortalecido, nos ha transformado en nuestro diario vivir. Eso es lo que estamos celebrando. Como iglesia nos hemos caracterizado, como Iglesia Evangélica San Pablo, por buscar en todo lo que hacemos predicar el mensaje del Evangelio. Ese ha sido el objetivo, la enseñanza del Evangelio. Y lo estamos haciendo con una mayor intensidad en este 2025. Y por eso lo está escuchando con mayor intensidad. Por eso es que podemos celebrar con gozo un nuevo aniversario. Uno más. En Nehemías 8:10, el pueblo de Israel, tras haber escuchado, haber entendido la ley de Dios, se llenó de gozo y celebraron con alegría. Y me gustan los calificativos aumentativos que utiliza el pasaje. No era nada más una simple alegría. ¿Estás contento? Estoy contento. No, mega alegría. Súper contentos. La celebración, la fiesta, el gozo como resultado de escuchar y comprender la palabra. No es nada más decir, ay, cumplimos 41 años. Feliz cumpleaños, iglesia. No, es precisamente, este ha sido el resultado de escuchar, de comprender la palabra de Dios. Dios ha estado con nosotros. Y quisiera tomar algunos puntos con respecto al pasaje para reflexionar en lo que significa en verdad celebrar. Y por eso es que estamos basándonos en esta semana en ese pasaje de Nehemías 8:12. ¿Lo volvemos a leer? ¿Sí? Y todo el pueblo, ¿cuántos? ¿Quién quedó afuera? Todo el pueblo se fue a comer y a beber. Eso está suave, ¿verdad? ¿Sabías que en la noche que tengamos nuestra celebración allá en el monte a las 6 de la tarde, por cierto, al acabar el programa vamos a cenar? Como que la celebración debe incluir algo, ¿no? Mínimo un pastel, aunque te lo embarren en la cara, ¿verdad? Pero debe haber algo, ¿no? A beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. Me encanta cuando aquí tenemos nuestros convivios. ¿Sí sabía que cada mes tenemos un convivio allá afuera al acabar el culto? Y en algunas ocasiones vendemos el alimento, en otras ocasiones traemos. Así es como repartimos porciones. Y unos traen menudo, otros traen pozole, otros traen tostadas, otros traen taquitos, otros traen, ya ni sigo diciendo porque me va a dar más hambre, pero es eso, como porciones. Y a gozar de gran alegría, porque habían entendido. Esta es la razón, no es porque son 41 años. Debemos gozarnos porque son 41 años en los que estamos llegando continuamente, ¿sí?, a poder comprender la palabra de Dios. Y esa comprensión renovó su manera de pensar y de vivir. Esto es lo que sucede. Estás triste, desilusionado, desanimado, confuso, no sabes qué va a suceder, qué hacer. Métete a la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a revelar. Y si no comprendes algo, busca ayuda de tu líder de grupo, busca ayuda con un líder, busca ayuda con tus pastores. Pero no te quedes así. Pero la experiencia o lo que vas a resultar, lo que vas a experimentar es gozo en medio de tu problema, aunque tu problema no se resuelva. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. A eso mismo se refiere también nuestro pasaje del año.
No te conformes, no te dejes moldear a este siglo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente, de tu entendimiento, para que entonces podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Wow. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Transfórmate mediante la renovación de tu mente. ¿Y cómo se hace eso? Con la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió. Ellos fueron transformados por la renovación de sus mentes. La palabra de Dios renovó sus mentes, fueron transformados. ¿Y qué quedaba más que gozarse, gritar, disfrutar, festejar y comer, celebrar? Hoy en este aniversario, Dios nos está llamando a una celebración no superficial. No es así un acto social o de comunitario, sino una que nace de una mente renovada. Así que vamos viendo cómo esto se aplica a nuestras vidas. Haciendo un poquitito de historia. Ahí este momento que estamos leyendo de Nehemías 8, el pueblo de Israel había sido llevado en exilio a Babilonia debido a su desobediencia y su pecado contra Dios. Dios les había venido diciendo: párale, porque si no le paras te van a llevar cautivo. Y no le pararon y los llevaron cautivos, y por décadas Jerusalén permaneció en ruinas, abandonado, la capital, sus muros destruidos y una identidad de nación debilitada, si no es que desbaratada por completo. Y pasando los años después, lógicamente hubo cambios de imperios. El babilonio se desapareció, fue vencido después, medo-persas, lo que usted quiera, los asirios, los persas en particular. Dios abrió un puente para la restauración. Una forma milagrosa, usted puede leerlo después con más calma, tanto en Esdras como en Nehemías. En el texto original de la Biblia, ¿sabía que Esdras y Nehemías forman un solo libro? Porque es un mismo acontecimiento. Y aunque está antes de Salmos, esto está hablando de un momento histórico que debería estar antes, o sea, al final del Antiguo Testamento, por el tiempo histórico. ¿Por qué está ahí? Dios sabe por qué. Y entonces vino un primer líder israelita, Zorobabel, que llevó una oleada, una aliyá, como dicen los hebreos. Se llevó una oleada primero de regreso y se pusieron a reconstruir el templo. Después vino Esdras y después vino Nehemías, que fue impulsado, movido por la tristeza de saber que estaba el templo, pero ahora todos sus muros estaban destruidos por completo. Y después de enfrentar muchos problemas y confusión y desafíos, lograron, dirigidos por Nehemías, completar la reconstrucción de los muros en un tiempo récord. Ningún ingeniero el día de hoy, constructor, podría jactarse de lograr un reto así en 52 días. En menos de 2 meses lograron reconstruir todos los muros. Pero la restauración física, ni del templo ni de los muros, era suficiente. Eso no era lo necesario verdaderamente. El pueblo necesitaba, como tú y yo el día de hoy, una renovación espiritual. 2025, el año de la renovación. Tú y yo necesitamos ser renovados con la palabra de Dios. Eso es precisamente lo que está sucediendo en nuestro pasaje de Nehemías 8. Nos permite comprender. Te puedes imaginar tantos años fuera de su país. Dicen los expertos que a lo mejor inclusive había muchos que al regresar a la reconstrucción habían estado tantos años fuera que no habían escuchado su propio idioma hablar. ¿Has visto cómo algunos compatriotas mexicanos que van y viven en Estados Unidos por un buen tiempo y de repente les cuesta trabajo? Tengo una sobrina que lleva, yo creo que toda su vida viviendo en Estados Unidos, y cuando platico con ella así como, ¿cómo se dice esto, tío? Porque batalla lógicamente. Yo me los imagino así. ¿Qué está diciendo Nehemías? No le entendí. ¿Qué fue esa palabra? Ahí estaban los sacerdotes, los levitas, ayudando a la comprensión. Esdras lee la ley de Dios ante el pueblo, provoca un profundo arrepentimiento y una nueva dedicación a seguir a Dios. Eso es lo que está sucediendo. Es en ese contexto que el pueblo, al entender la palabra de Dios, experimenta gran alegría
y celebran con gratitud. Este evento, podremos decir con certeza por los acontecimientos, que fue un punto de renovación en la historia del pueblo de Dios. Hubo una gran diferencia, y es precisamente lo que Dios quiere hacer en ti y en mí, en nosotros como iglesia, el día de hoy: transformar nuestra mente, renovarla y vivir conforme a la voluntad de Dios. De eso se trata, y eso estamos celebrando. Una de las cosas que podemos encontrar en este pasaje de Nehemías 8 es que ellos comenzaron a celebrar con una nueva perspectiva. Tú y yo somos invitados por Dios a que estos 41 años, esta celebración, la celebremos de una forma totalmente renovada, con una nueva perspectiva. Necesitamos estar todo el pueblo en esta celebración en la noche. No es nada más, ay, es que es tarde, ¿qué va a haber? Y lo que sea, vamos todos juntos como un solo pueblo. Porque este pueblo vivían desorientados, alejados de Dios, y la palabra de Dios les está ministrando que al escuchar su palabra todo cambió, su manera de pensar fue renovada. Yo creo que todos necesitamos que haya una renovación de nuestra mente, ¿verdad que sí? Y aun y cuando en la celebración de la tarde habrá a lo mejor poco sermón, ahorita el sermón de la tarde de celebración lo estamos recibiendo ahorita, pero es reunirnos todos. No fue para ellos una simple fiesta, fue un gozo nacido del corazón, y eso es lo que estamos experimentando el día de hoy. Porque muchas veces celebramos solo por costumbre. Esta semana, platicando con un hermano de nuestra iglesia que ya no vive en esta ciudad, entonces, y le digo, oye, feliz cumpleaños, cumpliste años ayer, ¿verdad? Digo, no tengo buena memoria, me salió el recordatorio. Y me dice, ¿de veras? No se acordaba que había cumplido años. Y dice, oye, sí es cierto, cumplí años ayer. Pues le digo, felicidades desde ayer, le digo, pero no es así nada más, no es nada más algo, no sé, superficial, no es nada más porque es costumbre, no es que, ay, 41, oye, sí es cierto, ¿qué van a hacer? Estamos preparándonos para este día, y no me refiero al evento de la tarde, no me refiero ni siquiera a lo que aquí está sucediendo ahorita, sino preparando nuestro corazón para gozarnos por lo que Dios ha hecho en nosotros como iglesia. Esto es increíble. La verdadera celebración viene cuando entendemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Qué lindo Dios. Decía el teólogo David Stein, no es la felicidad la que nos da la gratitud, es la gratitud la que nos da la felicidad. Cuando renovamos nuestra mente con la palabra del Evangelio y lo hacemos con gratitud, nuestras celebraciones dejan de ser superficiales. No es nada más un cumpleaños más, se convierten en actos de adoración. Me encanta ahorita cómo estábamos cantando y adorando a Dios. Y lo hacemos cada domingo. Esto es lo que debe suceder en nuestra iglesia y está sucediendo en San Pablo. No solo mirar atrás con nostalgia o con gozo. ¿Te acuerdas lo que pasó hace 20 años? O sea, yo puedo recordar hacia atrás tantos años, tantas cosas. Muchos de ustedes hasta a lo mejor tienen mejor memoria que la mía de todo lo que ha sucedido, y es lo que debe suceder. Gratitud hacia atrás, pero celebrar con gratitud lo que Dios tiene hacia adelante en nuestra vida. Dios tiene mucho para San Pablo, mucho para ti, mucho para nosotros como una sola iglesia, no solo en el 2025, sino adelante hasta que Él nos llame a su presencia. Pero también el peligro de una mente no renovada es evidente. No podemos quedarnos neutrales. La falta de una renovación en la mente puede hacer que como iglesia todo se convierta en una rutina. Otro domingo pues voy a ir. A lo mejor hasta te sabes de memoria el orden de la reunión, que por cierto estoy hablando hacia programas y creatividad que le demos movilidad en ese sentido. A veces nos acostumbramos tanto a la rutina, nos acostumbramos a las reuniones, a los cultos, a los eventos, a las actividades, y luego pareciera como que vamos perdiendo nuestro sentido de asombro y de gratitud.
Así pues otro domingo, pues ¿sabes lo que está aquí sucediendo? Mi hermano, ¿sabes lo que aquí está sucediendo? Yo quiero llevarte, porque esto dice la palabra, no lo digo yo. Aquí está Jesucristo entre nosotros. Date cuenta, ¿sí? No solo eso. Si has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu del Todopoderoso está en ti. Ahora imagínense, ¿qué cree que puede suceder cuando nos hacemos conscientes de esta realidad? Aquí está Jesús y la habilidad para adorarlo como Él se merece, la tengo por su Espíritu Santo en mí. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta? Y Dios, aquí es donde envía también su palabra. Dice que es a la congregación donde Dios envía su palabra. Oye, esto es como para decir, oye, tengo una cita con Dios. El Espíritu Santo está hablando. Es más, el otro día quería platicar con nuestros hermanos de todo el equipo que nos dan la bienvenida. Les digo, ¿sabes qué? Hay que hacer consciente a la congregación. O sea, a veces estamos con el teléfono. Mira, mi hermano, la única persona importante que te puede llamar en este momento es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no necesita tu teléfono. Ya te está hablando ahorita sin teléfono. Haz a un lado las redes, de menos en estas 20 horas de la reunión del domingo. Está hablándote Dios. Mira, qué gozo venir. Dios, qué privilegio. Te estás tomando el tiempo de hablarme, de enseñarme. ¿Cuántas cosas no te ha pasado? Estábamos viendo, no sé, mi esposa y yo un programa y yo estaba por acá con uno de los aparatos y me digo, ¿qué dijo? Y le dije, no sé, porque no puse atención. Y según yo estaba en dos cosas a la vez. No, Dios quiere nuestra total atención y recibiremos un fruto, el gozo. La seguridad de que Dios está aquí y escucha nuestro clamor. El poder de dos o más unidos en oración, dos o más puestos de acuerdo, cualquier cosa que me pidan, dice yo, el Padre lo va a dar, va a responder. Mi hermano, todo esto no lo tengamos como rutina. Disfrutemos, gocémonos, no solo hoy que es aniversario, sino cada domingo. Aprovechemos todos estos momentos. Esto es mente renovada, porque si no, entonces vamos perdiendo ese sentido. Ah, sí, qué bonito canto. Sí, ¿verdad? Sí. Y el pastor pues más o menos predicó bien, aunque ha predicado mejor antes, ¿verdad? Pero ¿por qué perdemos el asombro, no? No. Otro estudio de la Universidad de Harvard. Las personas que practican la gratitud tienen un 25% más de felicidad en sus vidas. ¿Quieres ser gozoso? Practica la gratitud. Gracias Dios por este año más. Gracias Dios por estar aquí, poder escuchar tu palabra. Gracias Dios porque sé que estás aquí en medio de nosotros. Gracias Dios porque nos amas. Gracias Dios porque nunca nos dejas, porque nunca nos desamparas. ¿Te fijas? Es esa gratitud y viene un gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque tu manera de pensar está siendo transformada. Si eso lo dice la ciencia, imagínate lo que Dios puede hacer cuando realmente renovamos nuestra mente. Vemos con tristeza que después de la pandemia muchos dejaron de congregarse, muchos. Yo creo que todos estamos aquí, podemos acordarnos. Me acuerdo del fulanito, del hermanito, de la hermanita. ¿Dónde está? Ahí me acuerdo quién estaba ahí cada domingo. Yo me acuerdo quién estaba aquí cada domingo y ahora aquí estos dos espacios que señalé están vacíos. Y muchos desde la pandemia dejaron de congregarse, pero la pandemia creo que solo fue un pretexto que sacó lo que verdaderamente había. No había un disfrute de venir y congregarnos. El problema verdadero es el de la actitud de nuestro corazón, el aburrimiento, la apatía, la crítica, la queja. Y ahora la pandemia les dio pretexto, perdón que me dirija a todos ustedes que están en las redes, si es que dejaste de congregarte, olvidándonos que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo.
Dios habita en medio de las alabanzas de su iglesia evangélica San Pablo. Y te estás perdiendo de esa bendición. Necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Una celebración que transforma. Eso es lo que debe suceder cuando celebramos con mente renovada. Nuestro gozo se contagia. Se contagia. Yo sé que cuesta trabajo. Me sorprende el día de hoy, varios de mis hermanos aquí en lo que andaba ahí me decían: oiga, pastor, póngase más derechito, se ve cansado, ¿verdad? Y yo por dentro decía: estoy, pero no se vale andar. ¿Sí me doy a entender? El gozo del Señor es tu fortaleza, es mi fortaleza, es nuestra fortaleza. Y podemos caminar erguidos en medio de la tribulación y del cansancio, del agotamiento, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso dice su palabra. Nuestro gozo se contagia. ¿Qué estás contagiando? Nehemías 8:12 dice que la gente se fue a compartir con otros. Si tiene que invitar a alguien a comer, hágalo. Decirle: mi hermano, estoy tan gozoso que te invito un sándwich con rebanadas de aire, pero te invito, ¿verdad? Eso es lo que queremos en este aniversario. Eso es lo que Dios busca en este aniversario. No solo recordar lo que Él ha hecho en el pasado, sino que podamos recordar y saber lo que va a hacer, y además que podamos compartir su amor con los demás. El reconocido teólogo John Piper afirmó esto: la vida cristiana no es una vida de eventos, sino de una transformación continua, una transformación que no cesa. Así que hoy, al celebrar, vamos preguntándonos a nosotros mismos: ¿estoy celebrando solo por costumbre o porque realmente entiendo lo que Dios ha hecho en mi vida? Yo creo que tenemos que detenernos y pensar, porque todo lo que ha sucedido en tu vida, Dios ha intervenido. Yo puedo imaginarme al pueblo de Dios y Dios hablando con ellos, diciéndole: oye, ¿te acuerdas de cómo se abrió el Mar Rojo? Ah, fui yo. Oye, hijo mío, ¿y te acuerdas cuando salió agua de la peña? Ay, sí, Dios, fui yo. Oye, hijo, ¿te acuerdas cuando la columna de fuego te calentaba y te alumbraba de noche? Sí, me acuerdo, fui yo. Oye, pueblo, ¿y te acuerdas cuando la nube te cubría para que te diera sombra y no te pegara duro el sol en el desierto? Sí, fui yo. Y síguele. Dios puede venir contigo y decirte: hijo, ¿te acuerdas de? Fui yo. Ha sido Dios el que ha obrado en nuestras vidas. Celebremos este tiempo, celebremos este momento. Reflexionando en cómo podemos renovar nuestra manera de pensar para que nuestra vida sea una vida de testimonio de gratitud. De gratitud. ¿Estamos dispuestos a dejar a que Dios transforme nuestra mente para que tanto nosotros como esta iglesia San Pablo siga impactando más vidas? ¿Tienes idea lo que Dios ha usado la iglesia evangélica San Pablo para impactar vidas, no solo en Tijuana, sino en la región y en varios estados de la República y al otro lado? ¿Tienes idea? He platicado y compartido con ustedes en otras ocasiones, en un estudio de la frontera norte, un estudiante en su graduación de doctorado emitió una tesis en la que hizo una evaluación del cristianismo en la frontera norte. Y en ese documento, y si usted quiere puedo compartirlo, bueno, tengo que preguntar con Ramiro Jaimes, que es el autor, pero en ese documento, ¿sabe qué? Después de que investigó todo lo que estaba sucediendo en el mover del cristianismo en la frontera, y dijo: se dio un fenómeno de impacto, de crecimiento, de capacitación, de liderazgo. ¿Y sabe cómo le llamó a ese impacto? Impacto San Pablo. Siéntete orgulloso, porque eso es lo que has hecho, no más en tu vida, en la vida de muchos otros más. Tenemos que hacer fiesta. Así que cerremos
Una vez más, como cada domingo, no puedo cerrar sin dar oportunidad. Si tú estás aquí en esta tarde y no conoces a Dios, no has entregado tu vida a Cristo, creo que es el momento. Estaba platicando en la semana con un varón de aquí de nuestra iglesia y me dijo que al escuchar el mensaje basado en la palabra de Dios comprendió por primera vez el propósito de su vida. Por primera vez. Yo le decía, ¿cuántos sermones has escuchado? Y ese día, el que está platicándome, decidió entregar su vida a Cristo y desde entonces su hogar y su familia están siendo transformados. De inmediato experimentó las evidencias de una transformación. Así como en los tiempos de Nehemías, cuando la gente entendía la Escritura, su vida cambiaba radicalmente. Y él decía, ahora ya sé que yo no voy solo y por mi cuenta, sino que Dios va conmigo siempre. Y te diría, deja de estar pasando por altibajos de tu vida, ven a Jesús ahora. Comienza por donde debes comenzar, entregando tu vida a Jesucristo. Si nunca lo has hecho, si no lo has hecho antes, yo te digo, ¿por qué no hacerlo ya? ¿Por qué no hacerlo hoy? Si tú quieres este paso de fe, la palabra de Dios dice con toda claridad que si tú crees en tu corazón que Cristo murió por ti, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Recibes el perdón de tus pecados, recibes la vida eterna y sobre todo te adopta Dios como su hijo y podrás caminar en una vida diaria conversando con el Padre Celestial. ¿Quieres entregar tu vida el día de hoy a Cristo por primera vez? Solo levanta tu mano. Solo que digas, yo quiero, yo no lo he hecho antes, quiero hacerlo ahora. También pudiera ser, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga también allá. A lo mejor lo llegaste a hacer en algún día y te has alejado. Es tiempo de regresar, es tiempo de recapacitar, ¿no crees? Dios te recibe con los brazos abiertos como lo hizo con el hijo pródigo. Es que también puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero reafirmar mi entrega a Cristo el día de hoy. Es nuestra oportunidad. Mis hermanos de evangelismo estarán acercándose con ustedes para asegurarse. Aquí, Alex, está mi hermana, y acá también, y aquí también. Y ellos se van a acercar para dar seguimiento. Solo tiene que dar este paso de fe donde diga, Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que Dios te envió y que te levantó de la tumba al tercer día y lo hiciste por mí. Te recibo, Señor Jesús, en mi vida, creyendo la verdad del Evangelio, recibiendo el perdón de mis pecados y la vida eterna. Gracias, Dios. Y automáticamente comienzas a caminar, ahora sí, de la mano de Dios, para disfrutar la salvación que Él tiene destinada para ti. ¿Y qué seguiría? Que asistas con regularidad. Es más, en abril hay bautizos. Los bautizos son símbolos, son señal, son evidencia de la decisión que has tomado de entregar tu vida a Cristo, y por eso lo hacemos en la iglesia, lo hacemos aquí como familia, en donde decir, ¿sabes qué? Quiero que toda la congregación sepa que yo he decidido entregar mi vida a Cristo, seguirlo. Confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Se vuelve un acto simbólico. No somos bautizados para salvación, sino somos bautizados porque hemos recibido la salvación y queremos que la iglesia, los demás, sepan que hemos dado este paso. De eso se trata el bautismo, y le pueden dar toda la información mis hermanos, que lo hacen excelente. Pero movámonos para terminar hacia nosotros como iglesia, recordando que Nehemías 8:12 dice que el pueblo se fue a celebrar con gran gozo. ¿Por qué? ¿Porque era fiesta? No, porque habían entendido las palabras que les fueron enseñadas. Eso dice el pasaje. La razón de su gozo, de su celebración, es que lograron comprender, ahora caigo, así. Ya entendí, la celebración no es solo por los años que han pasado, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo. Y nuestra gratitud expresada en alabanza, en testimonio y en servicio a Dios y a los demás.
Así se expresa, así lo vivimos. Así que hoy, al celebrar 41 años, recordemos que nuestra mayor alegría proviene de conocer y de vivir la palabra de Dios. Ahí está. Reflexionemos sobre cómo la palabra de Dios ha impactado nuestras vidas, y creo que todos tendríamos un testimonio de lo que ha hecho la palabra de Dios. Hagamos el reto, el compromiso de seguir avanzando, creciendo en conocimiento, en obediencia. Si Jesucristo fue creciendo en sabiduría, ¿por qué yo no he de hacerlo? Sigamos adelante, mis hermanos, mis hermanas, con gozo y con gratitud, porque no solo celebramos 41 años de historia, celebramos que Dios ha sido fiel y que quiere seguir renovando nuestras vidas. Y como dice Romanos 12:2, no nos conformamos con lo de siempre. Sigamos renovando continuamente nuestra mente, comprobando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que, iglesia, comamos y bebamos sodas, compartamos, pero sobre todo celebremos con una mente renovada. Iglesia Evangélica San Pablo, feliz 41 aniversario, y que Dios continúe con su bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por tu bendición. Gracias, 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 Señor, por tu favor, por tu misericordia, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Seguimos.